Hola, hola a todos y muchas gracias por conectaros a una nueva edición de la campaña Time is Money de Magníficos. Estamos ya en la tercera edición. Comenzamos haciendo un vídeo con dos programadores, con Julio César Fernández y Bryce Moure, que estuvieron probando varios equipos M1 y nos contaron su experiencia. Hicimos también una edición con dos creativos 3D que, bueno, como ya habéis podido ver, hacen maravillas con el ordenador. Ellos eran José Jacas y Laura Sirven. Y hoy, en esta tercera edición, me hace especial ilusión por contar con los dos profesionales con los que vamos a contar. Ellos se dedican a la edición de vídeo y durante varias semanas han estado probando dos MacBook Pro con chip M1 Pro y M1 Max. Y hoy pues nos van a contar qué tal ha sido su experiencia y lo van a hacer en este formato que estamos haciendo. Un formato no deja de ser una charla entre dos amigos, entre dos colegas de profesión y que va dirigida a otros profesionales de la misma profesión. Así que, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a Abel Baños. Hola, Abel. Hola, Mar, muy buenos días. Hola, buenos días, Jorge, y buenos días a todos los que nos están viendo. Un Un placer, placer. vamos, un placer y un honor tenerte aquí en Magníficos. Me hizo, bueno, mucha ilusión contar contigo. Pues el placer y el honor es mío, la verdad. Fue una sorpresa pues un privilegio decir, hoy pues vamos a formar parte de una prueba y poder pues participar y tocar este tipo de equipos con total libertad y poder exprimirlos a tope. Vamos, me parece parte de una iniciativa muy chula, una experiencia fantástica. Así que vamos, muy, muy agradecido de participar en esta prueba. Qué bien, Abel. Yo he estado haciendo un poco de resumen de tu currículum. Para quien no te conozca, pues Abel lleva inmerso en el mundo corrígeme si me equivoco, inmerso en el mundo de la formación, la comunicación, la imagen y el sonido profesional desde hace más de 20 años. Abel es instructor certificado por Adobe, pero además es experto certificado por Adobe y especialista de vídeo, también certificado por Adobe. Abel, en su día a día, es profesor de motion graphics, de vídeo y de postproducción en diferentes centros y universidades, y además es instructor de LinkedIn Learning. Caray. Sí. Y luego además buscas tiempo para hacer cosas así como esta, ¿eh? Y aún así sacamos tiempo, sí. Al final, pues el trabajo es por una parte modo de vida, pero también diversión. O sea, hay que tener vocación. Qué bien. La formación y el mundo audiovisual para mí es muy, muy vocacional. Así que, pues es un placer y siempre además hay tiempo para sacar, o sea, se puede sacar tiempo para estas cosas. Qué bien, Abel, pues muchas gracias. Y bueno, si tu currículum es impresionante, el que viene ahora, pues no te cuento. Jorge Mochón, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás, Marc? Muy Encantado de bien. estar por aquí. Igualmente, me hace mucha ilusión. Además es que, bueno, compartimos otro proyecto los tres en LinkedIn Learning y bueno, cuando se nos ocurrió hacer esta edición con editores de vídeo, no pensé en nadie más que vosotros. Que digo, como me digan que no, me hunden. Y no, los dos apuntasteis a la primera. Jorge, para quien no te conozca, pues Jorge es supervisor de VFX, de efectos visuales, ¿no? Compositor, consultor de cine, de vídeo digital. Y he visto que en 2014 fuiste listado entre los 10 mejores instructores certificados por Adobe en todo el mundo y que actualmente eres profesor de edición y postproducción universitario. Eres además formador para Blackmagic Design, Adobe Education Leader y como Abel también eres instructor en LinkedIn Learning y luego pues además, por si no fuese poco, tienes una academia de formación online que se llama Jorge Mochón Academy. Ujú. Te digo lo mismo que Abel, caray. Bueno, pues sí, pues es que, claro, ya tenemos unos años Es lo que pasa, y es lo que pasa. es lo que pasa, es lo que tiene. Pues nada, tanto Abel como Jorge han probado durante varias semanas un MacBook Pro. Ellos han probado un MacBook Pro, los dos con 32 gigas de memoria, iba a decir memoria RAM, pero de memoria unificada.
La única diferencia es que uno de ellos ha probado un MacBook Pro con chip M1 Max y una GPU de 24 núcleos, que si no me equivoco ha sido tú, Jorge. Ujú. Y Abel ha probado el MacBook Pro, pero con chip M1 Pro y con una GPU de 16 núcleos, un poquito inferior, porque bueno, nos interesaba mucho tener estos dos puntos de vista. Y bueno, habéis hecho un montón de pruebas, según me habéis comentado ahora fuera de antena. Y estoy deseando escucharlas y creo que esta gente que está conectada también, así que yo voy a desaparecer. Me quedo aquí escuchándoos y luego al final volvemos a hablar, si os parece bien. Perfecto. Muy bien. Es todo vuestro, muchas gracias. Gracias Gracias. a ti. Pues nada, Abel, cuéntame cuáles han sido tus sensaciones así de primeras. Pues las primeras experiencias han sido muy buenas, muy sorprendentes, porque yo hacía tiempo que no trabajaba con un Mac, con un portátil, sí, con un estacionario, con los iMac, pero no con portátil. Y la verdad es que es un buen reencuentro. Me ha gustado mucho el trabajar la experiencia, pues muy satisfactoria, pues empezando por el propio diseño del producto. O sea, me gusta la robustez, el diseño, el teclado, o sea, ese tipo de cosas. Dices, vale, molan, ¿no? Para un editor, sobre todo porque la primera sensación es de robustez, de esto me aguanta. en- así en general. Y luego ya, bueno, pues el propio proceso de instalación de programas, de todo, pues ha sido muy fluido, ha sido muy rápido, no ha habido problemas como suele haber a veces en otras plataformas o y por incompatibilidades en Windows, ¿no? Que es con lo que yo he comparado, ¿no? Y luego comentaremos. Y la verdad es que una primera sensación muy, muy buena, aparte de probarlo y decir, voy a enredar, voy a hacer cosas que a lo mejor no tengo que hacer o que no puedo hacer todos los días, pero voy a experimentar, pues hacer pues renders o exportaciones pues un poco fuera de categoría o exportaciones masivas que igual, bueno, pues no son el pan nuestro de cada día, pero dices, bueno, pues a ver cómo responde el equipo en las peores circunstancias con la mayor carga de trabajo, que es al final lo que necesitas. O sea, yo cuando yo lo comentaba con un compañero, que al final lo que quieres es que el equipo funcione. Se llame Pepe o se llame Juan. Y el equipo funciona y lo tienes que probar en circunstancias duras y la sensación, la experiencia, la primera es muy buena. Yo me quedo contento. Yo también coincido contigo en lo de la robustez del equipo. También para mí ha sido un equipo pesado comparado. Yo siempre, los últimos años siempre he estado trabajando con portátiles de Apple y he notado esa diferencia de peso y esa diferencia de robustez. El peso es una cosa que en principio no me gustó, pero después con el conjunto de rendimiento y etcétera, pues es algo que me molesta menos, ¿no? Pero es una de las pocas veces que cuando cambias de equipo y pasas, por ejemplo, del portátil, el que yo tengo es el MacBook Pro del 2019. Normalmente cuando he hecho los cambios entre equipos ha habido ligeras diferencias de rendimiento, pero nada que me impresionara mucho. Y la verdad que esta ha sido la primera vez donde el incremento de rendimiento es importante respecto al modelo anterior que yo tenía, ¿no? Yo Ujú. suelo cambiar de máquina cada 2 años, como mucho. Pues mira, yo, ahora que lo dices, claro, yo cambié la workstation con la que estoy trabajando ahora, creo que tiene año y pico o algo así. En principio, claro, normalmente tratamos de trabajar siempre con equipos lo más actualizados posibles, pero también que tengan durabilidad. O sea, y a muchos profesionales pues nos pasa que te encantaría siempre tener el último modelo y el último acceso, pero los presupuestos y todas estas cosas no te llevan. A mí me parece que este equipo tiene una vida muy larga, o sea, por la robustez que comentábamos, pero también por las características intrínsecas del equipo. Ujú. Y bueno, pues una diferencia, o sea, con un equipo respecto de hace 2 años, no es tanto tiempo como para notar un incremento tan fuerte. Ujú. Y una de las cosas que, así, hablando en general de la máquina, de las primeras impresiones que tuve con ella, porque ahora nos meteremos más en harina y hablaremos de los tiempos de render, que es lo que Mm. realmente creo que nos va a interesar a todos los que nos dedicamos a esto, pues yo, por ejemplo, he agradecido mucho que volviera a incorporar el puerto HDMI, porque es un puerto que
que yo utilizo muy a menudo sobre todo porque yo soy freelance, entonces voy muchas veces a las productoras con mis equipos y el hecho de tener que estar utilizando todo el tiempo accesorios para cualquiera de las cosas que tuviera que hacer, pues era un poco incómodo. Me ha gustado encontrarme ese puerto HDMI de nuevo, aunque fíjate que, que he echado de menos el cuarto puerto USB-C. Pues sí, yo también, porque me pasa como a ti, lo tengo por ahí colgado con un accesorio para poder conectar pues las clásicas llaves USB, que bueno, pues es lo que tenemos, hay que vivir con ello, pues ya está. Y sí, el puerto HDMI es una maravilla. Y de hecho, entre el HDMI, claro, yo trabajo con bastantes pantallas, ¿no? Como una nave espacial, habéis comentado. Trabajo siempre con muchas pantallas porque a veces, bueno, pues se tienen varias ediciones a la vez, etcétera. Y aún así, aún solo con un HDMI, los USB-C aceptan perfectamente accesorios de PC normales y corrientes para sacar pantallas extras y funcionan perfectamente, o sea, no hay ningún problema. De tal forma que con el accesorio saco 3 pantallas del portátil sin ningún problema y con muy buen rendimiento, o sea, no hay ni lags, ni problemas, ni nada de color, la configuración es excelente, muy bien además, bastante mejor que en Windows, la configuración de las pantallas en horizontales y verticales, Ujú. que a veces siempre no todo tiene por qué ser lateral. Cuando monitorizas arriba, o sea, te pones una pantalla de monitorización arriba, quieres eh, que poder lanzar contenido, moverte arriba del todo. Eso está muy, muy bien. Sí, fíjate, ahora que hablabas de la resolución y tal, a mí me ha gustado mucho, es una tontería, pero cuando cambias la resolución de la máquina, no como en los equipos anteriores que se apagaba y se encendía para el cambio de resolución, aquí es así, instantáneo. Eh, Y es una sensación nosotros somos muy de cómo reacciona la máquina a las cosas que hacemos, ¿no? Es una cosa que miramos siempre. Y eso es una tontería, porque además no nos afecta a nuestro trabajo diario, pero sin embargo la sensación que tienes con la máquina es diferente, ¿no? Porque ves que como que todo es así instantáneo en ese aspecto, ¿no? sí, sí, estoy muy de acuerdo. O sea, al final, desde el punto de vista del editor, esto es algo muy subjetivo, pero al final cuando montas o haces algo, tu estado de ánimo influye. Como tengas 3 o 4 cositas que te vayan molestando y esto no funciona y esto no funciona, al final parece que te enfrentas al timeline en lugar de ir a favor del timeline. Y la tontería esta de la pantalla que hace así, ¡pup! O sea, así, pim, pum, que hace ahí el ajuste como si pillara foco y dijo, lo hace muy bien. Sí, 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 a mí me sí, es daba esa verdad. sensación del... Sí, es cierto. Sí. Y lo que has comentado de la cantidad de monitores es muy importante para nosotros. A ver, este equipo para mí es un equipo con el que puedo trabajar estando de viaje. No tanto con los equipos anteriores portátiles que he tenido. Sin embargo, con este sí, eso de que puedas conectarle 2 o 3 monitores, para mí es importante. Porque pues no es extraño yo hago sobre todo composición, ¿no? Pero que estés haciendo composición, que tengas el segundo monitor y que tengas un monitor de referencia que puede ser un televisor 4K conectado de manera simultánea, ¿no? Claro, que la máquina te permita hacer todo esto sin ningún tipo de problemas para mí es fundamental y para mí es uno de los puntos fuertes de la máquina, ¿no? No sé si a ti, así de las primeras impresiones, ha habido algo que no te haya gustado nada. A ver, buena pregunta. Nada, nada. Pues así como nada, nada, yo creo que no. No, creo que no ha habido nada que me haya producido. Lo voy a mirar, a ver si hay algo. No, yo creo que no he tenido así una sensación de, uy, esto está muy mal, esto es. No, a nivel de equipo no, porque me gustó el cierre, la sensación, pues eso, para los viajes, pero no he visto así cosas que no me hayan gustado. De hecho, me gusta mucho la estructura física del aparato. Hmm. Yo, no tiene nada que ver ni con la estética ni con las sensaciones, pero una de las cosas que creo que no ha quedado a la altura en este nuevo modelo es la webcam, por ejemplo. Ah, Fíjate bueno, sí. que la diferencia entre el modelo anterior y este modelo es muy pequeña. Y a pesar de que tiene el notch y todo esto, que por cierto a mí no me ha molestado en absoluto, pensé que al principio me iba a molestar tener ese espacio en la pantalla para la zona del sensor de luz ambiental, Trutón, etcétera. Pero
La verdad es que cuando arranqué la máquina ni me di cuenta que estaba ahí y en el trabajo diario tampoco te enteras, ¿no? Pero sin embargo la webcam sí que me ha molestado porque yo es habitual que cuando estoy viajando tenga que dar Mm. formaciones online y no me sirve o sea, se queda un poco corta. Sí, sí, eso es cierto. O sea, no es así como odiosa ni nada por el estilo, pero es mejorable. Mm, Es mejorable. Y mira, ahora que mencionas las cámaras, una cosa, claro, que no puedo comparar con, con mi equipo, con la Workstation, son las cámaras de infrarrojos, que tal vez, no sé si en algún momento se podría pensar o podrían crear algún tipo de estación más pensando en realidad virtual. Porque el equipo con el que he comparado, sí, yo tengo dos cámaras de infrarrojos para poder realizar trabajos de realidad virtual y poder realizar comparativas. Entonces, dado el nivel que ostenta siempre Apple en cámaras, puede ser o podría ser un punto de mejora. Desde luego la ujú. webcam sí. Pues no sé si quieres que nos empecemos a poner a hablar de los tiempos de render, que creo que es lo que Ujú. realmente a la gente que nos esté escuchando y nos esté viendo le va a interesar, ¿no? Ujú. Sí, perfecto. Pues yo hice unas cuantas pruebas, por ejemplo, con el tema de la batería, que es algo que hemos comentado, que es una máquina con la que puedes estar trabajando cuando estás de viaje. Y nosotros pues tratamos de aprovechar todos los tiempos muertos que tenemos cuando estamos viajando. Yo, por ejemplo, con el portátil anterior ni me lo planteaba. No me lo planteaba por dos motivos. Uno, porque cuando te ponías a trabajar con él se calienta tanto que llegaba a quemarme en las piernas cuando me ponía a trabajar con él y eso me resulta muy incómodo. Y lo segundo, que los tiempos de batería cuando estás renderizando o estás trabajando realmente en composición son muy bajos y necesitas un enchufe al lado, ¿no? Una de las pruebas que yo hice fue poner el portátil a renderizar en loop con diferentes baterías de render eh, tratando de que consumiera el máximo de potencia de proceso tanto en la CPU como en la GPU. Y le puse el brillo de la pantalla al 100%, ¿no? Digo, voy a ponerlo a una situación extrema a ver cuánto soporta este hombre. Y fue 1 hora 45 minutos exacta renderizando sin parar con el brillo al 100%. Y la verdad que me quedé bastante impresionado en ese aspecto porque nunca me había imaginado que podías tener un portátil con ese nivel de carga de trabajo y ese tiempo de respuesta, ¿no? Pues yo hice algo parecido y puse a renderizar, bueno, el primer día también para ver si éramos capaces de que los ventiladores se levantaran precisamente por lo que comentas de lo importante que es la duración de la batería y el calor cuando estás viajando, cuando estás en un tren o un autobús, un avión, donde sea. Y digo, bueno, vamos a poner en paralelo los dos equipos, a ver qué ocurre. Entonces, eh, hice una transcodificación en masa de unos, creo que fueron 300 clips 4K y los puse en lote para crear un flujo de proxies y luego también para realizar una transcodificación en 422, en Apple ProRes. Ujú. Bien, el tiempo de render del Mac respecto del ZBook, del i9, pues era un 10% más rápido, que dices, bueno, no es mucho, pero le está sacando 6-7 minutos por hora, que sí puede ser una diferencia, pues todos los días. Pero claro, la diferencia era la batería. Ay, amigo. Resulta que es que con el Mac yo puedo renderizar hasta 3 veces más. Entonces dices, vale, Ujú. igual no me está sacando una súper diferencia de tiempo. Claro, tampoco tenía tu procesador. Habría que ver cómo hubiera funcionado en ese caso. Pero es que sí puedo renderizar muchas más veces o puedo seguir renderizando mucho más tiempo. Eso sí es un factor diferencial. Y sí los ventiladores saltaron, pero tampoco nada, nada en absoluto que ver con el ventilador de las workstation convencionales. O sea, eso sí es una diferencia. Y vamos, es una diferencia que es palpable. O sea, tengo por ahí no sé cuántos logs de que, bueno, pues tú vas arañando segundos en cada uno de los procesados, de los renderizados, y bueno, pues por ejemplo, en mi caso, que es muy importante la inmediatez, o sea, ser capaces de realizar transcodificaciones muy rápidamente de grandes conjuntos de datos. O sea, no estoy hablando de 10, 20 clips, sino que es que 300, 400 clips es que es normal. Ujú. Necesitas esa seguridad y necesitas un rendimiento sostenido, no que ahora me funcione muy bien y que luego de repente caiga. Y me va muy, muy bien. Ahí sí que me sorprendió.
Sí, fíjate, de esto que estabas mencionando del rendimiento en los renders, yo lo he probado sobre todo, lo he probado con varias máquinas porque la verdad que quería ver cómo funcionaba y he hecho comparativas con un Mac Pro, he hecho comparativas con un iMac de 27 pulgadas desde el 2020, he hecho comparativas con mi portátil anterior. Em, claro, yo tengo el Max, no tengo el Pro, yo tengo el Max y yo he conseguido rendimientos superiores en torno al 20-30%, 30% por ejemplo respecto al portátil del MacBook Pro del i9. Y es curioso porque en algunas situaciones, claro, en composición, no siempre podemos sacarle todo el partido a la GPU, ¿no? Y hay muchos procesos que hacemos en CPU. Pero fíjate que en composición ha sido más rápido que el iMac de 27 pulgadas de sobremesa en algunos casos, ¿no? Ahí tenía, por ejemplo, oscilaciones entre el 10 y el 20% de rendimiento que me ha sorprendido, ¿no? Porque siendo un portátil, pues al final acaba haciendo lo mismo que un sistema de escritorio, ¿no? Y yo no sé si a ti te pasa, pero yo soy bastante enfermo de mirar los hilos de proceso cuando estoy trabajando y cuando estoy renderizando porque quiero saber si estoy sacándole partido a la máquina, ¿no? Lo que me ha pasado muchas veces con el i9, no sé si te ha pasado a ti, con el i7 anterior, es que cuando miras el consumo que estás haciendo, no solamente de la CPU, sino también el consumo que estás haciendo de GPU, pues la verdad que era un poco frustrante. Los que nos dedicamos a la composición tenemos mucha tolerancia a la frustración, ¿no? Pero siempre estás pensando pues que no estás aprovechando la máquina, ¿no? No es que no es una culpa nuestra, ¿no? Es una culpa de la arquitectura y cómo están construidas las cosas. Una de las cosas que me ha gustado realmente, y creo que ahí están las diferencias de los tiempos de proceso, es que no bajaban los hilos de la Ujú. CPU del 95% y el uso de GPU en render, porque en composición es más bajo, pero en renders estaba normalmente oscilando entre el 90 y el 95%. Eso a mí me da mucha paz mental, porque Sí. sé que estoy sacándole partido a la máquina, ¿no? De la otra manera siempre he tenido la sensación de, es como el porcentaje del cerebro que utilizamos, ¿no? Que, pues eso, que tienes una máquina que es capaz de ofrecerte mucho más y no le estás sacando partido, ¿no? Pues sí, a mí eso me pasa. De hecho, me quité un poco el hecho de mirar todos los gráficos porque al final puede ser un poco obsesivo porque entras en el bucle de qué puedo hacer, cómo puedo configurar, qué toco, dónde me meto para... Porque dices, a ver, tienes un equipo, o sea, un hardware que es muy bueno, pero resulta que, jolín, que estás yendo en el Ferrari a hacer la compra. Pues no, o sea, vamos a darle caña, ¿no? Vamos a pisarle a esto. Y sí que aquí tienes la sensación de que sí estás con Ferrari, pero en circuito, Mm, donde le mm, puedes dar. Sí. Sí, la verdad es que los procesamientos son muy buenos en GPU y es que es esencial en render la utilización de la GPU. De hecho, hice una comparativa, pero dejé porque dije, a ver, es una bobada, realizar el renderizado, la exportación en Media Encoder con Metal y sin Metal. mm, mm, Bueno, no tiene sentido alguno no utilizar Metal realmente, mm. porque Otra, es abismal. Sí, claro, efectivamente. En render el uso de GPU marca una diferencia increíble. Y fíjate, hablando de eso, otra de las cosas que me preocupaba, porque, por ejemplo, en Premiere ya tenemos el Premiere en nativamente en M1, ¿no? Luego nos cuentas si quieres cuál ha sido tu experiencia, porque yo había escuchado que había algunos problemas entre proyectos que estaban sobre Intel, o sea, para la aplicación sobre Intel y los proyectos que estaban para la aplicación sobre M1, ¿no? Pero, por ejemplo, After Effects está en beta. Y una de las cosas que a mí me apetecía mucho probar, porque sé que es algo que a la gente le preocupa, es, vale, yo me voy a comprar un M1, pero voy a estar en emulación, voy a estar en Rosetta. ¿Qué rendimiento me va a ofrecer en Rosetta el software, no? Pues me ha sorprendido gratamente que aproximadamente es un 3-5% más lento en Rosetta que en nativo, con lo cual pues no tienes ningún problema. Y otra de las ventajas que tenemos en este momento, que por lo menos Adobe lo está haciendo así, porque a mí también me preocupaba, hay muchos plugins que en la versión nativa no funcionan, en la versión Intel sí, y hay algunas funciones propias del propio software, hay algunos efectos del propio software que tampoco, porque todavía no se han traducido nativamente, ¿no? Entonces, tenemos una ventaja y es que podemos arrancar la aplicación en Rosetta o en nativa, y eso es algo que también da mucha paz, ¿no? Pero lo que me ha gustado mucho es que en emulación
el rendimiento es muy parecido. Y eso me ha dado un poco de tranquilidad, ¿no? Pues mira, yo era una de las cosas que también quería probar. No hay ningún tipo de problema por abrir proyectos realizados en Windows 10, en Windows 11, en Windows 8, porque he probado de todo con diferentes sistemas. Los abre impecablemente, o sea, es que ni te planteas que haya un problema, tú lo abres y ya está, y comienzas a trabajar sin más. Y respecto a After, claro, uno de los flujos de trabajo que más realizo son los flujos de trabajo basados en plantillas de Motion Graphic Templates, que los realizamos en After, los pasamos a Premiere. Bueno, eso para mí es esencial, sobre todo por la inmediatez de la actualización de todas las bibliotecas. Bueno, trabajas impecablemente, o sea, puedes realizar perfectamente todas las plantillas y editarlas en el After sin pérdida de rendimiento en absoluto. No he notado ni problemas ni con plugins ni con propiedades que se comporten de manera extraña, sino que podías crear las plantillas perfectamente, podías enviarlas a Premiere y la compatibilidad era total. Para una persona que no haya visto nunca o que le digas, no, es que hay un problema de incompatibilidad con el M1, pues porque se lo tienes que decir. Realmente yo no lo he experimentado, no he tenido la percepción de que estuviera limitado el rendimiento porque ahora mismo estemos en beta en After. Yo por lo menos no he experimentado nada, ¿eh? O sea, ha sido todo muy, muy fluido el intercambio de los contenidos entre una aplicación y otra, y en Premiere desde luego se nota. De hecho, ya en Premiere no puedes cuando creas los proyectos, ni siquiera puedes empezar a trabajar solo con el Mercury Playback Engine, ya directamente solo trabajas con Metal, que es lo que realmente tiene sentido. Ya estás directamente trabajando, exprimiendo al máximo el hardware del equipo. Otra de las pruebas que yo he hecho fue precisamente meter un 12K en RAW en Premiere y ver a qué reducción de resolución me permitía hacer tiempo real el software, ¿no? A ver, nosotros en la vida real no vamos a hacer estas cosas. Yo trabajo con proxies habitualmente, más que nada porque está muy bien saber hasta dónde llega tu máquina, pero tú tienes que tener vida al fin y al cabo, ¿no? Trabajar con el 12K no tiene mucho sentido, más allá de que quieras ver cómo funciona la máquina, ¿no? Y entonces hice también pruebas comparativas y pues fíjate que me estaba dando el mismo rendimiento. Podía reproducir en tiempo real el 4K a un cuarto de resolución en Premiere y era exactamente el mismo rendimiento que me daba el iMac. Y también hice otra prueba que era la pérdida de frames que tenía con el M1 Max y que tenía con el iMac. Y aquí sí que hubo una pequeña diferencia en favor del iMac. El iMac perdía a un medio de resolución en ese 12K 208 frames en el fragmento que reproduje y el M1 Max 255 frames. Es decir, se nota que el iMac es un equipo de escritorio que tiene una tarjeta gráfica dedicada, en este caso con 16 GB de RAM, pero las diferencias son muy pequeñas para ser un portátil y eso me sorprendió positivamente también, porque ya te digo que a efectos prácticos yo me puedo ir con esta máquina a trabajar sin ningún problema y estoy teniendo el rendimiento similar al que tengo con el equipo de escritorio, ¿no? Y cuando lo comparé con el Mac Pro, era el Mac Pro de entrada. Es una máquina que yo no, que yo no he configurado, por lo tanto tampoco quiero hacer comparativas fiables en ese aspecto, pero el Mac Pro me estaba dando un rendimiento muy parecido al iMac en esa prueba. Así que, pues eso, en todos los aspectos el portátil me serviría para poder irme tranquilamente con él a trabajar en un trabajo freelance, por ejemplo, si no tuviera más remedio, ¿no? Sí, coincido. O sea, coincido sobre todo en lo del final, lo de poder viajar con este equipo. Es muy importante. Y a nivel de rendimiento en los renders y en las exportaciones, bueno, pues a la hora de crear previos y de trabajar con... Claro, esto es difícilmente cuantificable, ¿vale? Pero funciona muy bien. También tratas de decir, bueno, a ver hasta dónde llega el equipo. ¿Qué son? Entonces, bueno, pues le empiezas a meter, le metía mucho material 4K y empecé a meterle muchos motion graphic templates en capas. Digo, bueno, a ver hasta cuándo peta, ¿vale? A ver cuándo es empezar, a ver cuándo no puede. Bueno, pues es difícil conseguir que cuando empiezas a deslizar el cursor por el timeline, que el cursor se enganche. ¿Vale? No sé si habéis visto un programa que se llama Forjado a Fuego, que es un programa, yo creo que todo el mundo lo ha visto. Cuando forjan las hojas, para comprobar si la hoja está bien templada o no, le pasan una lima
Si la lima se desliza, la hoja está bien. Si la lima se engancha, la hoja está mal. Esta es la sensación que yo tenía con el Mac. Siempre se desliza. O sea, eso está afilado. O sea, siempre, siempre estaba bien. Y le podías meter mucha caña, le podías meter, pues yo qué sé, es que 8, 12 motion graphic templates provenientes de After, cañeros, con efectos de los malos, de desenfoques complicados, de eco, y los aguantaba. Y esa Mm. sensación, dices, vale, ¿cómo cuantificas eso? Pues igual puede ser 2, 3 segundos por cada movimiento, pero es que te pasas la vida haciendo eso. En un proceso de edición estás todo el rato para aquí, para allá, para... Eso son docenas y docenas de veces al día los que haces esos procesos. La sensación es muy, muy buena. Y se me había olvidado cuando he dicho lo de la, lo de la exportación. Cuando yo lo he comparado yo sí lo he comparado con un portátil, con un i9 de novena generación, con tarjeta gráfica dedicada de 6 gigas de realidad virtual, pero cuando estaba haciendo la transcodificación de los cientos de archivos, el PC se engancha. Con el Mac puedes seguir trabajando. O sea, yo tenía ahí el Media Encoder echando humo, pero estaba haciendo mis cosas en Premiere y estaba montando mientras estaba realizando la transcodificación. Eso es mucho tiempo cuando trabajas con cientos y cientos de archivos. Sí, es lo que hemos hablado antes de las sensaciones. Son sensaciones que no son medibles porque son sensaciones que tienes con la máquina, pero que te dan... tu estado de ánimo es diferente al cabo del final de la jornada. Yo sí que lo he cuantificado de una manera. Y sabes cómo, A ver. con las ojeras que tienes al día siguiente, las sensaciones que te da la máquina no son medibles, pero al final del día eres más feliz porque has tenido una relación con la máquina, pues eso, muy inmediata. Y a mí es algo que me desespera subconscientemente, ¿no? Cuando, pues eso, cuando le das a play hay un delay, o cuando mueves el playhead y se atranca, o ese tipo de delays que son casi imperceptibles, pero que nosotros que nos dedicamos a esto, pues nos hacen un poco más incómoda la jornada. Si a eso le sumas el porcentaje de tiempo que estás ahorrándote, pues eso, al cabo de una jornada, pues puedes haber terminado antes y tomarte unas cervezas, y eso ya, pues para nosotros que valoramos mucho el tiempo libre, porque estamos muchas horas delante de la máquina, pues es muy importante, ¿no? Entonces yo veo, realmente estoy viendo esto como una inversión, no solamente para sacarle más rentabilidad a tu trabajo, sino una inversión en tu vida Sí, personal, ¿no? Claro, totalmente de el, acuerdo. el tiempo que ahorras te beneficia en muchas áreas, ¿no? No solamente en la laboral. Sí, hay un aspecto, yo no sé si lo has probado, que ha sido la visualización de los contenidos a través de dispositivos externos, bien por tarjetas o bien por discos duros. Algo muy importante, sobre todo si viajas y estás trabajando, es que a veces pues, no has podido realizar la ingesta del material, tienes que trabajar con, bueno, pues con tarjetas o dispositivos externos. Y cuando estás cargando pues, cientos de archivos para la visualización en el navegador de medios, el proceso de previsualización y de carga pues suele ser muy lento y en ocasiones es muy desesperante y bueno, pues empiezan a crecer las ojeras o a salir canas o algo, ¿no? Porque tú estás esperando, esperando. Aquí la velocidad de acceso a los contenidos es alucinante, porque no tienes ese delay, esa carga, sino que rápidamente accede al medio y rápidamente te crea la previsualización. Y cuando accedes a esa previsualización del contenido, también se mueve muy rápido. El filtrado de los contenidos en el navegador también es inmediato y eso es algo que me ha gustado mucho, porque a veces no editas contra el soporte externo, pero puedes hacerlo. O sea, Hmm, podrías llegar a hacerlo. hmm. Sí, sí, y fíjate, ahora que hablas de las velocidades con los medios externos, otra de las cosas que a mí me ha impresionado positivamente es la velocidad del disco SSD que lleva, ¿no? Claro, yo hice pruebas con las aplicaciones de medida que tenemos en vídeo. El iMac me está dando 5,7 gigas aproximadamente por segundo, gigabytes. Este portátil llega a 7,5, que es una barbaridad, 7,5 gigabytes por segundo. Para nosotros eso es muy importante, pero claro, el arranque de las aplicaciones, todo va muy rápido. Y es cierto que encima, en nativo sobre M1 Max, las aplicaciones arrancan así. Eso es una cosa que también me ha impresionado. Y hay otra cosa menos importante quizás, pero que también me ha impresionado mucho.
y es cuando pasas una aplicación a segundo plano, el tiempo que tarda en liberar la memoria es casi instantáneo. Claro. Sin embargo, sobre los i9, el tiempo en el que libera esa memoria es mucho más lento. Y creo que eso tiene que ver con lo que estabas comentando antes, de que a pesar de que tienes una aplicación trabajando y consumiendo casi todo el porcentaje de proceso de tu máquina, puedes estar haciendo otras cosas, ¿no? Creo que gestiona muy bien todo esto, Sí. el sistema operativo y toda la arquitectura, ¿no?, que han montado con estos M1. Sí, es verdad. Yo creo que lo gestiona muy bien. Yo las velocidades me daba, pues sí, 7,2 aproximadamente de lectura y 5,3 gigabytes de escritura, lo cual es delirante. O sea, es una velocidad no absurda, pero dices, madre mía, ¿dónde vas? Pero claro, cuando tienes que mover clips que son potentes, necesitas una capacidad. Eso, a ver, eso es una mejora de rendimiento total, pero que es muy factible. De hecho, yo sí que empecé a crear un clip de 200 gigas, a ver qué, a ver cómo se movía un GIF, bueno, a ver cómo es capaz de gestionar un archivo tan masivo. Pues lo movía bien, o sea, no tenía la sensación de peso de cargas, esperas, lo mueves, esperas, Ujú. sino que ibas avanzando con el proceso. Y bueno, no es un clip de todos los días, pero lo manejaba bien, o sea, no Ujú. tenía, vas buscándole un poco el fallo, dices, a ver si lo pillo. Pues no lo Ujú. pillas, cuesta pillarlo un poco. Yo lo comparé con la otra workstation y los resultados de la velocidad son superiores en el Mac por 200 megasegundos. Dices, bueno, no parece mucho, pero que es que los discos hasta no hace demasiado funcionaban a 500 megas por Ujú. segundo. O sea, que es que es un porcentaje muy, muy, muy amplio y en vídeo, en reproducción, para hacer reproducción en tiempo real, es súper importante. Me hubiera encantado pero no he podido, probar este ordenador para hacer mapping arquitectónico y lanzar pues pantallas o lanzarle los contenidos a proyectores a edificios, que ahí sí que es muy, muy cañero. Y eso sí que nadie lo hace como los Mac. No he encontrado un programa, o sea, un equipo que lo haga mejor. Me he quedado con las ganas de probarlo en eso, pero bueno, otro día. Otra de las cosas que me ha gustado positivamente eh, ha sido la pantalla. No sé qué sensaciones has tenido. Yo lo primero que hice fue cuando abrí la máquina y la puse en marcha, una de las cosas primeras que hice fue ponerme algún contenido HDR porque quería ver cómo rendía la pantalla con contenidos HDR, y la verdad que me dejó bastante impresionado porque es una pantalla que tiene 1000 nits de sostenidos, pero llega a 1600 de pico. Y, por ejemplo, en el sector estábamos utilizando los iPad para poder mostrarle a los clientes contenidos HDR. Esta pantalla es fantástica para poder hacer eso también, ¿no? Entonces, eso me ha parecido también súper interesante para poder llevar contenidos HDR a mostrárselo a los clientes y que los vean con una calidad que, que no tendrían de otra manera si no tuvieran que ir a tu estudio, ¿no? Sí, sí, es verdad, yo lo probé con algunos planos, en este caso lo probé con Final Cut, ¿vale? Porque es un poquito quizás más exigente o tiene otro flujo de trabajo diferente a Premiere, pero el resultado era muy bueno. O sea, tenías una sensación de que lo veías o sea, veías los puntos, veías la pureza tanto del color como de la luminosidad y eras capaz de reconocer perfectamente toda la gradación de tonos, o sea, de tonos de color y de valores de luminosidad, desde los negros, muy negros, pero que tenías muy buena definición de todos los contornos sin ningún tipo de banding ni nada por el estilo, o sea, muy, muy buena precisión. Y lo mismo con la luz. Y luego la sensación como tal de la pantalla también es muy, muy buena. O sea, tienes la sensación de que o sea, por mucha contaminación lumínica ambiente que puedas tener, siempre tienes precisión de visión. De hecho, una de las pruebas que hice para ver el rendimiento fue poner a renderizar al sol. Bueno, a ver, cuando estás trabajando, si estás viajando, puedes tener situaciones en las que estés bajo cero, porque te toca cubrir un evento de lo que sea y estás en situaciones muy malas, pero también te puede tocar que tengas mucho calor. El frío puede ser un problema, pero siempre el calor es uno de nuestros mayores enemigos. Y la verdad es que
tú lo ponías al sol, podías trabajar a contraluz, siempre tenías buena visión. O sea, en situaciones difíciles, la pantalla funcionaba muy, muy bien. O sea, no te dejabas las pestañas para ver el contenido y para poder editar. ¿Y qué tal con los ventiladores, por cierto? Porque todo el mundo dice los ventiladores de los M1 no suenan, no suenan, no suenan. Obviamente sí que suenan, pero cuando hiciste las pruebas, por ejemplo, al sol, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy leve. O sea, notas que están funcionando, y notas también, pues bueno, pues que el equipo lo tocas, toma calor, por supuesto, pero claro, lo estás poniendo al sol, también vas a mala leche, ¿no? Estás tratando de buscarle la vuelta al equipo, pero no es un ruido, o sea, no es el avión que despega, que todos conocemos el avión cuando va y que va a salir volando, en absoluto. O sea, el ruido de los ventiladores es muy tenue, muy, muy sostenido, y es difícil conseguir lanzar los ventiladores. O sea, se puede hacer, por supuesto, y a los profesionales pues lo vais a hacer, es inevitable, pero no van a estar mucho rato y desde luego no es molesto. No te genera ese estrés de ese zumbido Sí, constante que es tan molesto y que te acaba atacando los nervios. De hecho, para grabar contenidos, claro, algo muy típico en un estudio de grabación, pues es que los equipos están siempre fuera de la sala de grabación, evidentemente, para que no se cuelen ruidos ni ningún tipo de interferencia, ni de ventiladores, ni de elementos mecánicos, nada. Dije, bueno, vamos a ver, a la mesa de grabación, 3 horas y pico grabando sin ningún problema, o sea, sin ningún ventilador, sin conectarlo, o sea, directamente pues alimentando el propio equipo, estaba conectado al iPhone, estaba conectando a la Scarlett, cero ruido de ventiladores y máximo rendimiento y una gran duración de batería, o sea que lo aguanta muy bien. sí, sí, fíjate, yo también probé, di una clase con el M1. Yo con el portátil prefiero no dar las clases cuando no tengo más remedio con el MacBook Pro, el i9, porque en cuanto te pones a capturar la pantalla para después poder compartir la grabación y estás dando la clase y estás usando After Effects encima, pues claro, es inevitable que le saques partido a la máquina y se ponga con los ventiladores a toda pastilla y efectivamente es como la turbina de un avión y a mí se me hace muy molesto. Con el M1 pues fue una gozada dar la clase porque es que no en absoluto, o sea, sí suenan los ventiladores, claro está, pero es que no se puede comparar con lo que suenan en los Mac y me imagino que en tu HP también sonarán como. Sí, sí, a ver, cuando o sea, cuando renderizas, o sea, es la diferencia, dices, o sea, vuela, dices, va a coger el portátil y va a hacer, ¡prup! Se va a levantar. Y fíjate, otro detalle que se me había pasado, eh, el rendimiento no cambia cuando lo tienes conectado a la red y cuando lo tienes en batería. Y eso también me ha gustado mucho porque los i9 inevitablemente lo que hacen para trampear y que la batería dure un poco más, pues es bajar la velocidad de los gigahercios del procesador para que consuma menos y claro, pierdes rendimiento. Pero aquí no lo pierdes y eso, joder, eso está muy bien, Sí, ¿no? sí, Porque no solamente tienes una duración de batería muy grande, sino que no tienes una pérdida de rendimiento cuando estás en batería, ¿no? sí, la verdad es que sí. Bueno, es que todo lo he tratado de hacer con batería, o sea, no conectarlo para precisamente probar y ver si el rendimiento es bueno o no. Al final, la batería es algo muy importante para las personas que editamos, que viajamos. En las estaciones de tren o de autobuses no todas tienen enchufes, ni todos los trenes ni todos los autobuses tienen. O sea, necesitamos seguridad a la hora de poder afrontar un trabajo. Es la diferencia entre llegar o no llegar. Y Hmm, yo que me muevo mucho en los terrenos de la inmediatez, es crucial. Y aquí, hmm, bueno, claro, es crucial la batería, pero también el rendimiento. Y aquí hmm. es que no puedo decir que esté compensado, es que simplemente rinde igual. Exactamente, es, Funciona, es, es, es lineal, no hay diferencias. Eso. funciona igual, incluso aunque trabajes entre varias aplicaciones, porque de hecho no sé si has utilizado Dynamic Link para enviar cosas. Yo también lo he utilizado para hacer alguna cosa con Audition, que bueno, Hmm, que el audio parece que no, pero también es muy exigente. Y bueno, pues de Audition tampoco es que tenga la compatibilidad nativa con el M1, no te enteras realmente. O sea, puedes trabajar y lanzar los contenidos y abrir las secuencias de Premiere directamente en Audition para realizar el montaje sonoro y sigue siendo muy, muy fluido el hmm. comportamiento. Pues yo no sé si me queda algún aspecto por contar. Creo que
Básicamente todo lo que quería decir lo he dicho. Pues a ver, yo creo que, mira, quizás, bueno, algo no se pueden, o sea, mostrar ahora mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, el trabajo en multicámara es también excepcional. En uno de los trabajos, pues que a veces que realizas, bueno, cuando haces eventos deportivos, pues puedes hacerlo pues a 6 o 8 cámaras. Mínimo trabajas en Full HD, entre otras cosas porque, bueno, pues las televisiones tampoco te van a admitir todo el contenido en 4K para este tipo de contenidos. Y bueno, cuando ya manejas pues 6 8 cámaras, una secuencia multicámara de 6 8 cámaras con plantillas de motion graphics, enlaces, distintos audios, el proyecto se vuelve difícilmente manejable. Y la sensación con la multicámara aquí ha sido muy, muy buena. O sea, de poder hacer flujos de trabajo muy, muy fluidos y no tener ningún tipo de delay. Y sobre todo, luego la exportación. La exportación multicámara es un auténtico, bueno, es un suplicio. Cuesta mucho cuando lo haces por la cantidad de fuentes que puedes llegar a utilizar. Y aquí nuevamente la sensación ha sido pues muy buena, o sea que se puede trabajar muy muy bien con la multicámara. Y los flujos de trabajo que normalmente hago suelen ser exigentes, tanto por los plazos de entrega que se tienen, y con el plazo de entrega, con el tiempo siempre tienes que cumplir, como con la sensación de trabajo, ¿no? Aquí ha sido una quizás de las satisfacciones más grandes que me ha dado el equipo. Y yo creo que, bueno, sí que hay una cosa que no me parece tan bien o que no me gusta tanto, pero bueno, es algo pues también personal. El rendimiento es muy bueno, es genial, pero también está basado en que está todo completamente integrado. O sea, estamos hablando de una única pieza de hardware. No podemos quitar cositas por separado. Eh, en caso de dices, vale, ¿y esto me lo compro o no me lo compro? Yo, desde luego, una cosa que lo primero que haría sería meterle la mayor capacidad posible de disco duro, porque yo lo llené el primer día. O sea, fue llegar a hacer y me lo comí en el primer día. Creo que tener un disco duro más grande es importante. Y luego, el no poder acceder a los componentes individuales, no decir, oye, pues si me rompe algo, desmonto, cambio y sigo trabajando, es la parte que quizás veo menos positiva, pero bueno, el Mac es así, o sea, el portátil, este concepto es así y hay que aceptarlo. La parte que creo que puede ser menos problemática, pues que no creo que den demasiados problemas de hardware, porque al final no se calienta, no tiene un uso excesivo, un desgaste excesivo de los componentes como para que preocupe demasiado los problemas de hardware. Claro, la temperatura es un factor crítico porque el problema no es solamente que sea incómodo que se caliente el equipo, te lo pongas encima de las piernas y te quemes, ¿no? El problema es que cuando aumenta la temperatura, el rendimiento disminuye, la vida del procesador se acorta y se generan más posibilidades de inestabilidad y de cuelgues del software, ¿no? Entonces, ya no estamos hablando de que no se caliente por un tema de comodidad, estamos hablando de que no se caliente nos está aportando muchas ventajas al cabo en el uso diario de la máquina y en la vida que va a poder tener esa máquina, ¿no? Ujú. Respecto a lo que decías de las posibilidades, bueno, sí que podemos elegir entre una gama de discos duros diferentes y yo creo que aunque es cierto que te tienes que limitar a la oferta que te están ofreciendo de las capacidades de disco duro, creo que consiguen esos ratios de ancho de banda tan altos precisamente porque lo tienen todo integrado y no es desmontable, como decía, sino que va integrado y, y está compartiendo los anchos de banda brutales que tiene el chip, ¿no? Que son alucinantes. Yo cuando estaba Sí, viendo las cifras, pues en el M1 Max son 400 gigabytes por segundo, que dices, vaya tela, ¿no? Por sí. eso todo va tan rápido, ¿no? Y bueno, pues al final creo que tenemos que sacrificar algunas cosas en pro del rendimiento, ¿no? Y no queda más remedio que sacrificar esas cosas, ¿no? Mm. Yo, esto también es muy personal, como tú decías, pero yo sí al ser para mí un equipo de trabajo en el que puedo viajar, sí le he echado en falta un puerto de red de 10 gigabits. Porque yo sí me suelo conectar a las redes de 10 gigabits. No pasa nada porque puedes llevar el accesorio, pero cuando se lo quitaron el puerto Ethernet lo eché de menos y en esta máquina me hubiera gustado que lo tuviera. Pero ya te digo que es muy personal por el tipo de trabajos que yo hago, ¿no? Y el tipo de redes a las que me conecto.
Sí, bueno, a mí me gusta mucho el mundo inalámbrico, pero soy muy de cable, porque sé que el cable no falla. O sea, y cuando en los directos al final tú siempre vas a ver que todo va conectado por cable. Entonces, bueno, pues quizás también es, bueno, pues es otro pequeño sacrificio, ¿no? Que tenemos que hacer de, de hardware en función de diseño. Al final, el espacio que ocupa el equipo pues es muy reducido y pues no, algo han tenido que quitar. Pero bueno, tampoco, fíjate, eso es algo que tampoco he echado en falta, Ujú. el, la conexión de red, pero quizás también bueno, pues porque tienes el accesorio, ¿no? Más podría echar en falta ese cuarto puerto USB-C, Ya. pero bueno. Bueno, entonces, para mí la sensación general es muy positiva. Creo que yo lo resumiría, hacía muchos años en los que cuando cambiaba la máquina no sentía un cambio de rendimiento que valiera tanto la pena, ¿no? Siempre vale la pena ahorrar un poco porque para nosotros es muy importante ahorrar por poco que ahorremos, pero para mí en este caso sí hay un incremento de rendimiento importante y hay una diferencia importante con la máquina anterior, ¿no? Entonces, para mí eh, es, es una buena inversión, a pesar de las cosas que no me han gustado. Es una máquina que nos va a hacer la vida más fácil y nos va a ahorrar tiempo y nos va a hacer más rentable nuestro trabajo y nos va a quitar las ojeras. Sí, pues sí, las conclusiones coincido bastante con todas ellas, porque la sensación de decir, vale, tengo un equipo que es 100% profesional, o sea, no es un aparato bonito, esto es un aparato que sirve para currar, para, para tener, para darle, o sea, para sacarle trabajo y exprimirlo pues todos los días, 24/7, y el equipo aguanta. Con lo cual, la herramienta como tal es profesional, a mí me sirve. A nivel de diseño, desde luego me gusta y para viajar me parece una pasada. O sea, eso sí que es una gran diferencia poder tener tanta autonomía para poder trabajar con independencia, sea cual sean las condiciones, sí que me gusta mucho. Me ha encantado el puerto HDMI también, porque para mí es esencial tener, tener ese puerto y desde luego la sensación global es de que es profesional, pero que es rápido, mejora el rendimiento, o sea, supera a máquinas que están en su gama de precio y les gana por goleada y lo hace muy muy bien y es una máquina que tiene mucho futuro, o sea, no es una cosa que digas en 2 años se me queda viejo, no, no lo veo, en 2 años esto decaiga y desde luego, o sea, creo que la durabilidad de todos los componentes está bien garantizada por eso, porque no hay problemas de temperatura y porque la construcción es muy, muy sólida. Claro, al final dirán, joder, estos están todo el día montados en autobuses o viajando con el ordenador a vueltas, pero eh, puede ocurrir, o sea, hay muchos casos de profesionales que hacen directos, que hacen bolos y que están con el portátil todo el día para arriba, para abajo y necesitan seguridad. O sea, al final lo que queremos todos es que cuando vayas a trabajar el equipo responda. Yo la sensación que tengo es de que el equipo responde, o sea, que merece la pena. Que tengo esa paz espiritual que tú decías de decir, voy a levantar la tapa y va a currar. Y se llame como se llame, pero levanto la tapa y curra. Y eso es lo que me vale. Y no sé si me he dejado alguna conclusión, yo creo que no. Qué bien. Llevo toda la charla aquí embobado y a diferencia de la charla con programadores y con los creativos 3D, que son, bueno, dos sectores que yo personalmente desconozco por completo porque no me dedico a ello. Pero en vuestro sector sí que tengo algo más de relación, ¿no? Salvando las distancias por el trabajo que hago en mi día a día. Y bueno, no sé si me habéis visto, porque creo que la cámara seguía ahí, pero he estado toda la charla así, haciendo este, haciendo este movimiento con la cabeza. Jo, qué datos más interesantes. Yo me he ido anotando algunas frases que habéis ido diciendo. Bueno, a ver, lo de volver a Mac es un gustazo siempre, ¿no? Según has dicho, Sí, sí. según has dicho al No, principio. nunca me he ido, lo que pasa es que lo tengo ahora Bueno, más, lo ves por atrás, ¿vale? O sea, nunca me he ido de Mac por ningún lado, ahí están. Lo que pasa es que ahora lo tengo más pues para el mundo audio que claro, para el mundo vídeo porque me gusta mucho trabajar con Logic
Ajá. ¿vale? Pero nunca, o sea, el Mac siempre lo tengo ahí, Siempre está presente, siempre, ¿no? siempre. Ahora con más motivo, después de haberlo probado. Mm, Jorge, tú, bueno, destaco la frase de que ahora tienes menos ojeras. eh, menos ojeras que antes, con toda la explicación que has dado, me ha parecido súper interesante. El tema de batería, lo habéis destacado mucho y es que realmente es un dato relevante para las personas que realmente hacen uso de ella, ¿no? Y todas esas personas que trabajan en movilidad, como decía ahora Abel. Abel también ha mencionado que ahora puede renderizar hasta 3 veces más con una duración de batería. Decía, pues eso, que no es que gane excesivo tiempo, que sí, pero bueno, que evidentemente es mucho más productivo, ¿no? Solo por ese hecho. Y al final, pues todo suma, ¿no? Tú también, Jorge, decías que el rendimiento, pues que es superior entre un 20 y un 30%, pero que lo que más has destacado es que has podido comprobar que es una máquina que sabe utilizar todos los recursos, ¿no? Destacando el tema de la GPU, a diferencia de equipos anteriores, ¿no? Y aunque solo sea por la paz de tu salud mental, que no es solo eso, ¿no? Evidentemente es mucho más, pues jolo, que merece mucho la pena, ¿no? El saber que has hecho una inversión y que te está sacando todo el rendimiento, ¿no? Que precisamente por eso has hecho esa inversión. Al final, yo el resumen que hago es que habéis mencionado un montón de pequeños detalles que, sumados todos ellos, pues yo creo que son los que cambian, lo- los que hacen que haya esa diferencia, ¿no? Ah, Poco más puedo añadir. Este es mi resumen así muy resumido de esta charla tan interesante que habéis tenido. ¿Qué vais a hacer ahora? Porque en teoría estos equipos son una cesión. ¿Vamos a tener que negociar para que no os aferréis a ellos? Yo pensaba no devolvértelo. Vale, así de entrada, ¿no? Vale. A Yo, ver yo, qué. tú encontrarás en tu buzón una nota escrita con cachitos de periódico. O me aceptas la caja que voy a volver llena de Algo así, piedras o. algo así. Cuesta, la verdad es, dices, ¿qué haces ahora? La verdad es que se echa de menos, o sea, un equipo que te dé esta sensación de tranquilidad. O sea, sí, hay motivos de compra, de renovación para adquirir este equipo. Entonces, bueno, ya veremos. Igual tienes que venir aquí a por él. Bueno, ya lo hablaremos, que para eso hay confianza, ¿no? Sí. La verdad es que sí, y lo notas sobre todo, yo creo que cuando vuelves un poco atrás, ¿no? Yo no he podido probar los M1 Pro ni los M1 Max, pero sí que en mi día a día trabajo con un iMac M1 y estoy encantado, ¿no? Entonces, cuando he tenido que trabajar en movilidad y tirar del portátil que de momento sigue siendo Intel, es cuando dices, jo, ostras, qué bien va esto en el nuevo, ¿no? Pues es que nos acostumbramos a lo bueno enseguida y perdemos esa percepción, ¿no? Pero cuando vuelves tienes esa perspectiva y dices, guau, lo he hecho en falta. Sí, por eso ha sido tan positivo el hacer estas pruebas, porque nos hemos obligado a ir a otros equipos. Y ahí es donde realmente te das cuenta de lo que estás avanzando. Además, has dicho una cosa, Marc, que me ha gustado mucho, y es que habéis dado un montón de pequeños detalles. No siempre, para mí, por ejemplo, el proceso de cambio de decisión de compra está basado en un factor, es decir, no, es que tiene esto. Hmm. Bueno, a mí me gusta ir muy al detalle y estudiar bastante por qué tengo que tomar esa decisión. Y aquí tú vas sumando detalles de todo tipo de procesos, de flujo de trabajo, de comodidad, y todos son positivos. Entonces dices, vale, no es que ganes por un KO, pero ganas a los puntos con mucha diferencia. No sé si... Yo creo que es clave, ¿no? Y es al final lo que pactamos, ¿no? De cuando organizamos esta charla, que os pedí, como a todos, toda la sinceridad posible, que mencionaseis los aspectos buenos, positivos, pero también los negativos, sobre todo. Y insistí mucho en ello, ¿no? Porque quien nos está viendo es lo que hemos dicho, ¿no? Es un profesional que con toda probabilidad quiere tomar una decisión de compra, ¿no? Y se está planteando comprar ese Mac que ha visto en reviews de muchos medios, pero que necesitaba conocer este punto de vista vuestro, ¿no? De alguien que habla el mismo idioma que él y que ha hecho las pruebas y que le está diciendo, todos
todas las pequeñas cosas buenas y todas las pequeñas cosas malas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora ya es cuestión de que esa persona pues lo ponga todo en una balanza y decida, y él decida, ¿no? Por sí mismo merece la pena cambiar o no. Pero yo creo que es eso, que habéis dado muchos pequeños detalles, ¿no? Que puestos todos encima de una mesa, cuando los cuantificas y los sumas, dices, oye, pues esto sí que merece la pena, o no, ¿no? Allá cada uno. Poco más puedo añadir, Jorge, Abel. Yo ya sabía que esto iba a pasar, sabía que esto iba a ser una charla genial, y así ha sido. Quiero daros las gracias por vuestro tiempo, por vuestra profesionalidad, por todas esas pruebas que habéis hecho, ese tiempo que habéis invertido en hacer las pruebas que me consta, y bueno, dejar un poco la puerta abierta a volverlo a repetir, porque desde que empezamos a hablar hasta día de hoy, en este transcurso del tiempo, Apple ha presentado y ha lanzado otro nuevo chip adicional y otro nuevo ordenador que es súper interesante, además, yo creo, para un sector tan concreto como el vuestro. Así que, oye, pues igual podemos, no sé, podemos probarlos y que nos contéis. Yo encantado, Ya veremos. ese tampoco te lo devolveré entonces. Vale. Yo, vamos, también encantadísimo de poder realizar otras pruebas, porque además cuando haces pruebas se te ocurren más pruebas y se te ocurren más cosas. Y en en un futurible segundo test, le metería mucha caña con el sonido. Es lo que me hubiera gustado probar un poco más, a ver cómo es capaz de mover audio. Qué bien. La verdad es que es una de las ediciones que tenemos en la lista. O sea, hemos hecho programadores, creativos 3D y ahora edición de vídeo con vosotros. Pero tenemos una lista de profesiones bastante grande, ¿no? Con sectores. Uno de ellos es la edición de audio, que creo que es súper interesante. Además, tiene lo que tú has comentado así de pasada. Tiene unas necesidades muy concretas que yo creo que merece la pena conocer. Hay otros sectores como el de la arquitectura, que históricamente pues también se han visto obligados a trabajar con PCs y con Windows, y que, bueno, pues están cambiando las cosas en arquitectura, y pues con toda probabilidad vamos a hacer una edición también con arquitectos. Así que aprovecho ya el gancho que me has lanzado, Abel, para decir a todos los que nos están viendo que, oye, pues que nos dejen aquí en los comentarios qué otras profesiones serían interesantes que probasen estos equipos, y que hiciesen una charla como la que habéis hecho, una charla tan magnífica como la que habéis hecho. Nada más, Abel, Jorge, si no tenéis nada que añadir, decir que en nombre de Magníficos es todo un honor que hayáis participado, y que muchas gracias. Ha sido un gusto. Muchas gracias a vosotros también. Muchísimas gracias, Marc. Sí, un auténtico placer haber estado aquí. Pues un abrazo a los dos, y un abrazo a todas las personas que nos habéis visto, y nada, nos vemos pronto en una nueva edición. Que vaya bien.